Estudios universitarios de César Vallejo. César Vallejo empieza sus estudios en la Universidad Nacional de Trujillo en el año 1913, donde tendría como compañeros al grupo Bohemia de Trujillo, pero debido a su situación económica no favorable tuvo que reanudarlos hasta el año 1915, terminando así con un bachiller en Filosofía y Letras en la misma universidad. Posteriormente se interesaría por la carrera de Derecho en la Universidad Mayor de San Marcos en el año 1917, pero nuevamente por su situación económica no logró concluirlos, convirtiéndose en maestro en su ciudad natal Trujillo, no sin antes inspirando a varios de sus alumnos en convertirse en novelistas y escritores. Toda esta información fue recuperada del artículo de Ortega Julio en el año 2014. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Hoy les voy a hablar acerca de la vida amorosa del autor César Abraham Vallejo Mendoza. Como conocemos de él, este es un autor el cual tiene múltiples poemas, versos, cuentos, el cual la mayoría de poemas y versos está relacionado con el amor, con el dolor, con el enamoramiento. Pues bien, si bien es cierto, ese autor se enamoró múltiples veces, en las cuales unas mujeres tenían más relevancia en su vida que otras, tenían se podría decir, un valor más que otras, pero en fin, de todas ellas él se enamoró. Por empezar, tenemos en el año 1915, la cual se le conoció como Mirta, una joven campesina de Santiago de Chuco, vecina del autor. Fue un amor, como él lo dice, un amor juvenil, un amor muy bonito, el cual no se le conocía mucho de esta persona, por lo cual diversos investigadores hicieron una relevancia de que Rita sería Rita Uceda, madre de un revolucionista llamado Luis Uceda. Fue lo único que se le conoció de esta mujer, y también de que, bueno, fue también musa inspiradora del poema Idilio Muerto. Así lo denominaría el autor César Abraham Vallejo Mendoza. Por otra parte, en 1916 tenemos a María Rosa Sandoval, quien fue la hermana de su amigo, el cual pertenecía al Grupo Norte. Se dice que fue un amor juvenil, muy hermoso, había demasiada complementariedad, y este autor también señala de que esta chica sería la musa inspiradora del poema Los Heraldos Negros. Por otra parte, también tenemos el amor del cual se habló demasiado, el amor que tuvo más trascendencia en su vida, la cual fue llamada Soy la Rosa Cuadra, más conocida como Mirto. Pues este amor que el autor vive con Soy la Rosa Cuadra, fue un amor el cual también contuvo bastante dolor, tanto dolor tuvo esa relación, la cual lo conllevó al autor a pensar en un suicidio, en la muerte. Pero este autor se deslumbraba siempre por su belleza. Por ello es que le apoda Milton, debido a que en el campo donde él vivía había una flor, una rosa la cual brotaba, la cual su belleza era igual que la de Soy la Rosa Cuadra. Por otra parte, ese autor también le dedica el poema a su amada. Así es como se llama el poema, el cual él se inspiró en ella para la composición de este. Este amor fue dado en el año 1917, y en el año 1925 es que se conoce con una modista, la cual tuvo una relación con él desde el año 1925 hasta el año 1928. Un amor que, como él lo describe, fue un amor con patatas, con pan, con vino, con mucha pobreza. Pero eso no le impedía a ellos a tener una relación amorosa, o una relación en la cual se comprendían muchísimo. Durante el periodo de estos años del autor vivir con esta modista,
que fue en el año 1925, es que conoce a quien sería su esposa hasta el final de sus días, Georgette Philippans. Estos se conocen cuando el autor mantenía la relación con esta modista, pero ellos no tenían ningún tipo de acercamiento más que el cruzarse en la vecindad donde vivían, la cual Georgette Philippans asume que pensaba que el autor era mudo, ya que no hablaba y tenía una belleza pura, una mirada muy especial que hizo que ésta se enamore de él. Pero ellos no mantendrían una relación sino tiempo después de que obviamente el autor termine su relación con la modista y que su madre de Georgette Philippans falleciera. Es cuando ellos entran a consumar su amor, a mantener una relación, ya que su madre de Georgette Philippans se oponía a esta relación. Por ello es que tras su muerte es que ellos empiezan una relación y en el año 1934 se casan. Este autor hace relevancia que vivió un amor sumamente comprensible y entendible con ella, con su actual esposa, que fue hasta el último día de sus días, Georgette Philippans. Bueno, estos amores estas personas que he nombrado son las personas amores de la vida de César Vallejos, los cuales tuvieron más trascendencia en su vida. No obstante, esos no fueron los únicos, sino que estos fueron los más relevantes. Ese es todo mi aporte acerca de la vida amorosa del autor César Abraham Vallejo Mendoza. Logros de César Vallejo. Educación. Él estudió el primer año en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Trujillo y concluye su carrera 2 años después, graduándose del bachiller en Letras con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. Inició sus colaboraciones con diarios y revistas de Trujillo y Lima y publicó sus versiones en Colombia y Ecuador. Durante 3 años ejerció la docencia en el Colegio Nacional San Juan de Trujillo. Publicó algunos poemas que integraban los Heraldos Negros y en diciembre de 1917 se trasladó a la capital de su país, buscando nuevos caminos y también empujado por las penas de amor. Publicaciones. En 1928 y 1929 viajó a Rusia y conoció sus principales ciudades, donde escribió largos reportajes que entregó y publicó en Amauta Mariátegui, la revista mundial Variedades y el Comercio de Lima, Nosotros de Buenos Aires y Bolivia de Madrid. Poco después, todo este material informativo se convirtió en el libro Rusia, en 1931. Reflexiones al pie de Kernly, que apareció en Madrid en 1931, y 2 volúmenes más de publicaciones póstumas Rusia ante el segundo Plan Quincenal y de Arte y Revolución en 1965 y 1973, respectivamente. Libros. Cabe resaltar que Vallejo tenía muy buenos amigos, como Jordan Diego y José Benjamín, Rafael Alberti, que hicieron posible la edición de Trilce. Su libro más importante se publicó en la Compañía Iberoamericana de Publicaciones, que traía el prólogo de Benjamín y un poema de saludos general de Diego. El libro fue bien acogido por la crítica europea, a diferencia del frío Renacimiento limeño. Se destacaban sus valores y sobre todo el carácter innovador, experimental y apertura de nuevas poesías en 1931. Vallejo publica en Madrid la novela El Tungsteno, su reportaje en Rusia en 1961 y Reflexiones al pie de Kylling. Tiene 3 ediciones en 4 meses, pero la editorial Ulises y cumple su pago con los derechos. También llegó a publicar muchos otros como Paco Yunque en 1951, El Vendedor en 1967 y España parte de mí este cáliz en el 2011 y entre muchas otras obras literarias más. Este ha sido todo mi aporte. Muchas gracias. Logros de César Vallejo. Uno de los tantos logros que tuvo César Vallejo fue uno de los heraldos negros, que se modificaron después de 4 años, después de Trilce, lo cual habla de Vallejo y su identidad andina. No obstante, Vallejo, un hombre de poeta, logró estudios en hacer poesías castellanas con las tesis romanticismo, librando la influencia de corrientes europeas, así rompiendo cualquier regla, impedimento a una expresión sensible de una nueva poesía. Por consiguiente, Vallejo llegó
a publicar Trilce y Heraldos Negros, asombrado, vive en mundo su muerte y dejando un legado sus poesías asombrosas. Hablamos de los logros de Vallejo con el libro de los Heraldos Negros y Trilce. De ahí nos dice la vida, su origen de César Vallejo, y así Antenor Orrego intuiría en la obra de los Heraldos Negros después de 100 años. Después de confirmando la vida y obra de Vallejo, que logra así los estudios del quehacer poético que habla castellano, europeos, primero, lo más apartante, países de la tierra, no solo alientan, sienten y admiran el valor asombroso de su legado, así dejándonos una de sus obras, dando de qué hablar de su vida y de su origen andina, de Vallejo. Sus obras de Vallejo nos da ejemplo, su origen, que nunca dejó de pensar de dónde venía y mucho menos se olvidaba del calor de una madre, y también se llevó la decepción de la injusticia de su país, así sugiriendo que la vida es una gran montaña rusa de emociones, que en cada etapa nos enseña y sacamos un poema dentro de nosotros. Gracias. Hola, soy Alejandro Tapullón Mesifuen y yo hablaré sobre Vallejo en Europa. Vallejo demuestra en cada viaje a Europa un valor muy importante en él, que es la perseverancia, que a pesar de todos los obstáculos en su camino, siempre supo lidiar con eso, y su propósito de César Vallejo fue siempre ser el mejor. Pablo Abril sabía que Vallejo sería un gran estudiante y que se matricularía para así conseguir la beca que tanto anhelaba. Es por eso que César Vallejo viaja a Madrid para hacerse acto de presencia en la universidad. Luego Pablo se encargaría de firmar por César Vallejo. Tiempo después Vallejo vuelve a Madrid. Su obra política, literaria y periodística habían crecido demasiado. El motivo que determinó su viaje a Madrid en 1930 fue el de la publicación de Trilce, que se reeditó en Madrid. Durante su tercera visita a España, Vallejo radicó a Madrid porque la prefectura de París notificó la orden de expulsión para sus actividades políticas marxistas. El viaje sirvió como un milagroso pretexto para la compañía de Georgette. En 1931, Vallejo publica El Tuxteno y Rusia. La embajada soviética en Madrid no paga a Vallejo los derechos de autor, según Patrón 2021. La profundidad sobre los viajes de César Vallejo en España y París para así dar más importancia a nuestros autores peruanos, como dice Patrón G 2021. Esto permite que nos fortalezcamos más como personas, conociendo a este gran autor como es César Vallejo, que nos transmite un mensaje muy importante a cada persona, ya que él, a pesar de la pobreza que vivía su familia, salió adelante con mucho esfuerzo y no se rindió hasta lograr su objetivo. Y eso transmite un mensaje muy bonito a todas las personas o estudiantes que siguen a César Vallejo. Yo también como persona seguiré los pasos de César Vallejo, porque la pobreza y los obstáculos no me derrotarán. Me enfocaré en mi objetivo y saldré adelante. Gracias. El emprendimiento cultural. El emprendimiento cultural es lo que nos conlleva a toda la población y personalmente a observar la realidad de cada uno de nosotros, observando nuestras fortalezas y debilidades, con los cuales nos podemos proyectar para conformar un futuro mejor, un futuro en el cual tengamos muchos beneficios. Tomando en cuenta que todo lo que realizaremos influirá en nuestro futuro y en nuestra vida. Y también es una manera de darnos cuenta de que cada paso que demos, cada acción que realicemos, debemos de llevarla a cabo con cautela, debido de que esto va a repercutir en nuestra vida. Uno de los factores que mencionaba que son muy importantes, el cual en el emprendimiento cultural visualizamos mucho, es las habilidades y las fortalezas, en las cuales, por ejemplo, por una parte tenemos lo que es el liderazgo, el asumir riesgos, que es lo más primordial para que una persona crezca. No obstante, la paciencia, la empatía, el carácter decisivo y que una persona sea receptiva, entre otros factores y habilidades, los cuales en el emprendimiento cultural se requiere visualizar que nosotros poseamos con esas cualidades y habilidades para ser un emprendedor. Saludos con todos. Hoy vengo a hablarles sobre la importancia del emprendimiento cultural.
La importancia del emprendimiento cultural es difundir la diversidad cultural, expresando su cultura a través de la creatividad. También va de la mano sus creencias, sus saberes y los patrimonios culturales. En ello, favorece la economía como también el desarrollo participativo de la sociedad, beneficiando así a la economía como a la comunidad. Al fomentar el emprendimiento cultural, fortalece los valores éticos y sociales, y esto crea así la confianza de divulgar la identidad de la comunidad. La radionovela es un relato radiofónico que consiste en la interpretación de la voz, entonando mediante los tipos de géneros, ya sea un género dramático, un género de tragedia, de acción o comedia. Lo que consiste en ello es que la voz hará un papel importante para persuadir y captar la atención del oyente, para que ello también lleve a una reflexión ante el relato. Características de las radionovelas. Siendo de naturaleza oral, las radionovelas son un medio donde la audiencia es entretenida gracias a las tradiciones y tonalidades que se aprovechan al momento de la misma, en donde el medio no requiere mayormente de electricidad, siendo compacto y portátil. Gran parte de la audiencia no tiene conocimientos previos para apoyar a esta composición, pero antes de ella puede ayudar de otras maneras, como eligiendo la lista mediante votaciones para que se convierta en un ambiente grato entre artista y audiencia. Otra de las características de la radionovela son que son antecesoras de las telenovelas televisivas. También son tonalidades que se llevan a cabo para darle más énfasis a la trama, en donde sus temáticas son de realidad o fantasía, adaptándose a los nuevos géneros que vayan saliendo conforme pasen los años. Muy buenas tardes, a continuación voy a hablar acerca de lo que es el amor en los poemas de César Vallejo, específicamente en el poemario Trilce que nos abarca en esta ocasión. Se puede apreciar, por ejemplo, diversas perspectivas que Vallejo tenía con respecto al amor cuando éste empezó a elaborar los poemas para este poemario, como por ejemplo lo que es el añoro o el sentimiento de extrañar a su familia, querer tenerlos nuevamente con él, lo que es el amor correspondido y el amor también no correspondido, por así decirlo, ¿no? Estos son los tres campos o las tres perspectivas que Vallejo plasmó en la mayoría de sus poemarios, como por ejemplo está lo que es el poema El hermano Miguel, en la cual recordaba aquellas tardes en las que él jugaba junto a su hermano y como su mamá, pues como toda mamá preocupada, sale para llamarlos a comer. Sin embargo, hubo una vez que su hermano, en eso que jugaban a las escondidas, ya no regresó más. Y pues Vallejo nos trata de plasmar la visión del amor como algo que no va a ser enteramente positivo y tampoco va a ser algo malo. Es decir, está llevado todo por lo que es la lucha de los contrarios. Siempre van a haber emociones negativas y positivas, y esto también se ve reflejado en prácticamente todas las personas. Y no hay que tenerle miedo a experimentar todo esto, porque es parte de la vida. Eso sería todo con respecto a lo que es la visión del amor hacia el hermano Miguel. La cárcel de Vallejo. César Abraham Vallejo fue encarcelado debido a las acusaciones de motín, incendio y asesinato. Todas estas acusaciones obviamente son injustas, ya que no hay prueba de ello. Su encierro duró alrededor de 112 días en los que Vallejo padeció muchas penurias dentro de prisión. Algunos de sus allegados relatan que si Vallejo pasaba un poco más de tiempo dentro, podría haber perdido la cabeza. En su tiempo de encierro, creó uno de sus mejores trabajos titulado Trilce. Este está conformado por 77 poemarios que van del amor pasional a el dolor que experimenta el hombre, siendo esta última un claro reflejo sobre lo que pasó Vallejo dentro de prisión, ya que estas relatan las penurias
y su angustia de si algún día obtendría justicia o saldría de su encierro.